Compré el auto de mis sueños tras ahorrar 4 años y mi novia de 2 meses se enojó porque no se lo presté para irse de fiesta. No hay nada más surrealista que ver a alguien intentar cambiar tu destino financiero mediante un berrinche en medio de una cafetería con aroma a capuchino rancio. Todo comenzó porque me negué a financiar las fantasías de grandeza de una persona con la que apenas llevaba saliendo unas cuantas semanas de manera informal. Al final, las llaves de su propio departamento terminaron sobre la mesa de madera como si fueran una especie de trofeo de guerra que yo jamás había solicitado. Llevaba exactamente 4 años viviendo de manera espartana a base de arroz con atún para alcanzar una meta muy clara en mi vida. Cada centavo sobrante de mi salario iba directamente a una cuenta de ahorros que no tocaba bajo ninguna circunstancia imaginable. Mis amigos salían de fiesta los fines de semana mientras yo me quedaba revisando fichas técnicas de vehículos en mi computadora personal. El esfuerzo valió la pena el día que caminé hacia la concesionaria para retirar el coche deportivo japonés de mis sueños. Era una máquina perfecta, de líneas afiladas, con un color azul impecable que brillaba bajo el sol de la tarde. Justo la semana en que me entregaron el vehículo de la concesionaria, Camila apareció en mi vida de la manera más casual posible. Empezamos a salir de forma totalmente informal, sin promesas de exclusividad ni etiquetas pesadas sobre el futuro de la relación. Al principio todo marchaba dentro de los parámetros normales de cualquier cortejo inicial en la ciudad. Ella se mostraba muy conversadora, un marcado contraste con mi personalidad extremadamente reservada y silenciosa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que ciertos detalles menores empezaran a cambiar la dirección de nuestros encuentros cotidianos. Desde la segunda cita, Camila asumió el rol de crítica gastronómica y comenzó a elegir los restaurantes más caros de la zona financiera. Yo me sentaba frente a ella en esas mesas con manteles de lino blanco, calculando mentalmente cuántas latas de atún equivalía cada plato del menú. Pese a la evidente desproporción en los gastos, opté por pagar las cuentas completas sin emitir una sola queja verbal. Mi estrategia consistía en mantener un rostro completamente plano, desprovisto de cualquier queja o emoción visible ante el gasto superfluo. Ella parecía esperar que yo protestara por los precios elevados, pero mi silencio absoluto siempre frustraba sus intenciones de iniciar un debate. Además del golpe silencioso a mi billetera, había un detalle olfativo que empezaba a perturbar la paz de mi cabina nueva. Cada vez que Camila subía al asiento del copiloto, dejaba un penetrante olor a perfume de vainilla extremadamente barato. No era una fragancia sutil, sino un químico pesado que se adhería con saña a la tapicería de tela fina del automóvil. Me veía obligado a conducir de regreso a casa con las ventanas completamente abajo, desafiando el frío nocturno con tal de ventilar el espacio. Aún así, jamás mencioné el inconveniente, limitándome a observar el frasco de esencia sintética que ella guardaba con orgullo en su bolso de mano. Al cumplir los 2 meses de vernos de manera intermitente, la dinámica alcanzó un punto de tensión bastante absurdo entre ambos. Camila empezó a soltar comentarios frecuentes sobre el estatus social y la importancia de que un hombre demostrara su valía mediante lujos compartidos. Yo escuchaba sus discursos morales con la misma atención que le presto al pronóstico del tiempo de un país lejano. Mi total falta de validación emocional parecía generarle una incomodidad creciente que intentaba compensar elevando sus exigencias cotidianas. Era evidente que buscaba desesperadamente una reacción de mi parte, un límite que rompiera mi compostura de piedra de una vez por todas. El verdadero punto de quiebre ocurrió una tarde de sábado mientras compartíamos un café en un establecimiento bastante concurrido de la ciudad. Ella se pasó media hora detallando una supuesta fiesta espectacular que sus amigas habían organizado en una ciudad vecina. Durante su relato, sus ojos se desviaban constantemente hacia el ventanal que daba directamente al estacionamiento principal del recinto. Mi coche deportivo japonés destacaba entre los vehículos familiares, reflejando los destellos del sol con una pulcritud casi obsesiva. Sabía perfectamente que esa insistencia visual precedía a una petición de proporciones monumentales por su parte. De un momento a otro, interrumpió su propia narración, extendió la palma de su mano hacia mí y cambió radicalmente el tono de voz. Me exigió de manera directa que le prestara las llaves de mi coche nuevo para realizar el viaje con su grupo de amigas. Según su peculiar perspectiva, llegar en ese automóvil era indispensable para consolidar su posición social ante su círculo cercano de amistades. Sostuvo la mirada con una confianza absoluta, como si estuviera solicitando algo tan simple como un pañuelo desechable. Yo miré su mano abierta, luego su rostro indignado, sin alterar un solo músculo de mis facciones corporales. Le respondí secamente que no le prestaba mi automóvil a nadie bajo ninguna circunstancia imaginable en este mundo. Mi tono fue plano, desprovisto de matices agresivos o disculpas innecesarias que pudieran suavizar la contundencia de la negativa. La transformación en sus facciones fue inmediata, pasando de la superioridad estética a una incredulidad absoluta en un segundo. Dio la impresión de que su cerebro experimentaba un cortocircuito al procesar una respuesta que no encajaba en su guión mental preestablecido. Se quedó inmóvil por un instante, esperando la clásica retractación que los hombres suelen ofrecer para evitar el conflicto directo.
Al notar que mi postura permanecía inalterable, la indignación moral brotó con una fuerza verdaderamente teatral en medio del local. Se levantó bruscamente de la silla, atrayendo las miradas incómodas de los clientes de las mesas contiguas. Comenzó a proferir acusaciones ruidosas sobre mi supuesta mezquindad y cómo mi tacañería hería profundamente su dignidad personal. Afirmó a viva voz que un verdadero caballero jamás ponería un objeto material por encima del bienestar de su pareja informal. Yo permanecí sentado, apoyando la espalda en el respaldo, contemplando su actuación con el desapego de un espectador en una obra aburrida. En un intento desesperado por forzar mi capitulación, abrió su bolso con violencia y extrajo un manojo metálico de su interior. Tiró las llaves de su propio departamento en el centro de la mesa con un golpe seco que hizo tintinear los platillos. Acto seguido, sentenció con desprecio que con tipos tacaños ella simplemente no caminaba en esta vida bajo ningún concepto. Tras pronunciar su frase final, se quedó completamente inmóvil en una postura rígida que delataba su clara expectativa de verme rogar. Estaba convencida de que el miedo a perderla de forma definitiva me haría entregarle el vehículo de inmediato. En lugar de levantarme a detenerla o iniciar un ruego patético, preferí aplicar mi habitual política de cero respuesta emocional. Guardé mis propias llaves en el bolsillo delantero de mi pantalón con movimientos lentos y sumamente deliberados. Camila continuaba en la misma posición, respirando de manera agitada mientras sus ojos buscaban cualquier rastro de pánico en mi mirada. La cafetería entera parecía contener el aliento ante la absoluta falta de drama por mi parte en la escena. Mi rostro seguía siendo un muro de piedra impenetrable que no ofrecía ninguna recompensa a su manipulación psicológica. Con total tranquilidad, extendí la mano hacia mi taza de café, que todavía conservaba una temperatura aceptable para el consumo. Me tomé el tiempo necesario para terminar el líquido en silencio, disfrutando de cada sorbo como si estuviera completamente solo en el local. Camila comenzó a mostrar signos de desesperación física, balanceando su peso de un pie a otro ante mi patente indiferencia. Cuando vacié la taza, la deposité sobre el plato con un sonido nítido que rompió la tensión remanente del ambiente. Saqué el dinero exacto de mi consumo, lo colocó sobre la madera y me preparé para marcharme del sitio. Asumí en ese mismo instante que la relación informal estaba completamente terminada y que no había nada más que discutir entre nosotros. Recogí mi chaqueta del perchero lateral, pasé de largo las llaves ajenas que seguían sobre la mesa y caminé hacia la salida. No miré atrás ni una sola vez para comprobar si ella me seguía con la mirada o si continuaba estática en el lugar. Subí a mi coche deportivo, encendí el motor y disfruté del rugido mecánico que llenaba el habitáculo con una maravillosa armonía. El viaje de regreso a mi hogar se sintió increíblemente ligero, libre de discursos morales y de exigencias absurdas de terceros. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, ese olor a perfume de vainilla barato en un coche deportivo con olor a nuevo debería ser catalogado como un delito federal contra la propiedad privada. Menos mal que saliste de ahí antes de que el tapizado absorbiera esa sustancia sintética de forma permanente. Respuesta de OP, el peligro era completamente real y requirió acciones inmediatas al llegar a casa. Me costó exactamente 2 sesiones completas de lavado profesional con extractores de vapor eliminar ese rastro persistente de la tapicería fina. Los productos de limpieza automotriz de alta gama no son nada económicos en estos días. Usuario anónimo 2 dice, la clásica jugada de tirar las llaves del departamento para ver si sales corriendo detrás de ella como en un final de telenovela dramática. Es ridículo intentar un chantaje emocional usando una propiedad que a ti ni siquiera te interesaba visitar en primer lugar. Respuesta de OP, las llaves se quedaron exactamente en el mismo lugar de la mesa donde las dejó caer con tanto dramatismo inicial. Yo no tenía ningún motivo legal ni personal para recoger o custodiar la propiedad ajena en una cafetería pública. El personal de limpieza del local seguramente se encargó de guardarlas en la sección correspondiente. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas tomaron un rumbo predecible dentro de la mitología del despecho. Todo iba bien en mi rutina diaria hasta que Camila descubrió que el bloqueo telefónico tradicional no impedía el uso de plataformas alternativas de comunicación. Empezó a llamarme de manera persistente desde diversos números desconocidos que aparecían en mi pantalla a cualquier hora del día. Cuando cometía el error de contestar pensando que era un cliente del trabajo, escuchaba su voz lanzando acusaciones frenéticas sobre cómo mi supuesta tacañería destruía su dignidad. Mi respuesta consistía en colgar el auricular inmediatamente sin pronunciar una sola palabra de defensa o réplica ante sus quejas. Al notar mi absoluta falta de respuesta emocional por la vía privada, su estrategia escaló hacia el terreno de la exposición pública digital. Publicó una serie de capturas de pantalla rígidamente recortadas en todas sus redes sociales para construir una narrativa conveniente ante sus seguidores. Acompañó las imágenes con un extenso texto bajo el título explícito de que yo era un egoísta maltratador que jugaba con los sentimientos de las mujeres. Las capturas solo mostraban mis respuestas cortas y secas, descontextualizando por completo la discusión original sobre las llaves del vehículo.
Para ella, el simple hecho de recibir un límite claro equivalía a una agresión directa contra su persona y su estatus. El impacto de su campaña de desprestigio no tardó en manifestarse en mi círculo social inmediato de la peor manera posible. 2 conocidos comunes me enviaron mensajes privados bastante extensos quejándose de mi supuesta falta de caballerosidad y hombría con ella. Me sugerían en tonos bastante condescendientes que debía disculparme con Camila para reparar el daño moral infligido a su reputación. Leí los textos con la misma indiferencia con la que reviso los términos y condiciones de una aplicación móvil cualquiera. No me tomé la molestia de contestar a ninguno de esos mensajes, procediendo a archivar los chats de forma definitiva en mi dispositivo. Mientras el universo digital de Camila colapsaba en un mar de comentarios solidarios de sus amistades, yo continuaba con mis actividades semanales habituales. El sábado por la mañana bajé al estacionamiento subterráneo de mi edificio residencial para realizar el mantenimiento estético de mi coche deportivo. Me dispuse a limpiar detalladamente los rines de aleación con un cepillo especial y un champú de pH neutro de alta calidad. Dedicar tiempo a eliminar el polvo de los frenos me resultaba una actividad sumamente terapéutica en comparación con los dramas ajenos. Pasé 2 horas agachado en el suelo, concentrado únicamente en el brillo del metal japonés bajo la luz artificial. La tranquilidad de mi fin de semana sufrió una pequeña interrupción cuando decidí acudir a mi entrenamiento vespertino en el gimnasio local. Al salir del establecimiento con mi mochila al hombro, un grupo de 3 amigas de Camila me interceptó abruptamente en la acera pública. Sus rostros reflejaban una hostilidad evidente y sus posturas corporales indicaban una clara intención de armarme un escándalo en plena vía de circulación. Comenzaron a hablar en voz alta, utilizando adjetivos descalificativos sobre mi comportamiento financiero durante la breve relación informal que mantuvimos. Yo mantuve la mirada al frente, caminé con paso firme y pasé junto a ellas como si fueran fantasmas totalmente invisibles. Mi total indiferencia física pareció descolocarlas por completo, dejándolas con las palabras de reclamo a medio pronunciar en el aire de la calle. Caminé directo hacia el lugar donde estaba estacionado mi coche deportivo, saqué el control remoto y abrí la puerta sin ninguna prisa. Subí a la cabina, acomodé mis pertenencias en el asiento trasero y encendí el motor con absoluta calma mecánica. El sonido del escape amortiguó cualquier reclamo final que intentaran gritar desde la acera trasera de la calle antes de marcharme. Arranqué el vehículo de manera suave, incorporándome al tráfico de la ciudad sin dedicarles una sola mirada por el espejo retrovisor. La caótica jornada cerró de una manera bastante formal en mi bandeja de entrada digital corporativa antes de la medianoche del domingo. Recibí un correo electrónico enviado directamente desde la cuenta personal de Camila con un asunto que denotaba una urgencia jurídica ficticia. El mensaje contenía un ultimátum detallado donde ponía como condición sine qua non recibir una disculpa escrita y pública por mi comportamiento egoísta. En caso de negarme a cumplir con su demanda en un plazo de 48 horas, prometía presentarse directamente en mi oficina laboral. Amenazaba con exponer mi supuesta conducta miserable ante mis superiores de la empresa para que supieran qué clase de empleado tenían contratado. Me quedé observando la pantalla de la computadora por unos instantes, analizando la estructura gramatical de su advertencia por correo electrónico. Resultaba fascinante ver cómo una persona podía invertir tanta energía mental en intentar doblegar la voluntad de otra a través del miedo al desempleo. La redacción combinaba términos legales mal empleados con un tono de superioridad moral que rayaba en lo verdaderamente absurdo y ridículo. Ella creía genuinamente que la mención de mi entorno profesional me haría colapsar emocionalmente y ceder a sus peticiones de inmediato. Sin embargo, mi mente procesaba la situación como un mero trámite burocrático carente de cualquier peso real en el mundo físico. No sentí la más mínima necesidad de redactar una respuesta defensiva ni de justificar mis acciones pasadas ante sus amenazas institucionales. Mi política de muro de piedra dictaba que cualquier interacción directa solo serviría para validar su delirio persecutorio y moralista en las redes. Apagué el equipo electrónico, me preparé una taza de té y me dispuse a leer un libro de mecánica automotriz en mi sillón favorito. El silencio de mi departamento era un recordatorio constante del acierto que supuso cortar ese vínculo destructivo a tiempo de forma drástica. Las notificaciones de la red social seguían acumulándose en el teléfono, pero el dispositivo ya se encontraba en modo silencioso permanente. Al día siguiente por la mañana, ingresé al servidor corporativo de la compañía con mi usuario y contraseña habituales de trabajo. Lo primero que hice fue abrir la configuración avanzada de mi cuenta de correo electrónico de la oficina central de la empresa. Creé una regla de filtrado específica utilizando el nombre completo de Camila y sus direcciones personales conocidas como criterios de búsqueda principales. La instrucción del sistema informático era simple: desviar cualquier mensaje entrante directamente a la papelera de reciclaje sin pasar por la bandeja principal. De este modo, me aseguraba de que su presencia digital quedara completamente neutralizada en mi espacio de trabajo diario. Mientras realizaba mis tareas asignadas, me di cuenta de cómo el entorno de oficina continuaba con su dinámica gris y monótona de siempre.
Ninguno de mis compañeros de cubículo parecía estar enterado del huracán de publicaciones difamatorias que circulaba en las redes sociales locales. Esto ponía de manifiesto mi teoría de que los escándalos digitales suelen tener un alcance sumamente limitado a las burbujas de ocio de quienes los generan. Mi productividad se mantuvo en los niveles óptimos requeridos por la gerencia general durante toda la jornada de la mañana. La supuesta catástrofe reputacional existía únicamente en la mente indignada de la contraparte y de sus seguidoras incondicionales de Internet. Al finalizar la jornada de trabajo, caminé hacia el ascensor del edificio corporativo con la mente puesta en la cena de la noche. Sabía perfectamente que el plazo del ultimátum seguía corriendo en el reloj imaginario de Camila con absoluta precisión y premura. La posibilidad de que cumpliera su promesa de presentarse físicamente en la recepción del inmueble seguía flotando en el aire como una nueva amenaza latente. No obstante, decidí no alterar mi itinerario ni solicitar asistencia al personal de seguridad privada del complejo empresarial. La consecuencia inmediata de su obsesión moral estaba por manifestarse y yo simplemente observaría el resultado desde mi habitual trinchera de indiferencia. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: es increíble la audacia que tienen las amigas de Camila para plantarse afuera de tu gimnasio a reclamar por un coche que no les pertenece. Parece que hoy en día cualquiera se siente con el derecho de actuar como un comité de arbitraje para resolver disputas sentimentales ajenas. Respuesta de OP: el gimnasio se encuentra a escasas 3 cuadras de su residencia habitual, por lo que asumo que simplemente no tenían ninguna actividad productiva que realizar esa tarde. Mi rutina de entrenamiento con pesas continuó exactamente de la misma manera, sin sufrir una sola variación en las repeticiones programadas de mi tabla diaria. Usuario anónimo 2 dice: utilizar el correo electrónico formal de la oficina para enviar amenazas emocionales y ultimátums de telenovela es el nivel máximo de la desesperación urbana. Es obvio que ya no sabía qué hacer al ver que tus redes sociales y tu teléfono eran una fortaleza impenetrable. Respuesta de OP: yo tomé la situación como un proceso puramente administrativo que requería una solución técnica inmediata dentro de la plataforma de la empresa. La función de desviar mensajes con remitentes específicos directamente a la carpeta de correo no deseado funciona a la perfección en el software corporativo actual. Actualización 2. Ha pasado 3 días desde la última actualización y la amenaza del correo electrónico finalmente se materializó de una forma sumamente aparatosa y ridícula. Todo iba bien en el cierre de mi jornada laboral hasta que guardé mis documentos de oficina y me dirigí hacia el estacionamiento subterráneo. Al descender por la rampa principal con mi coche deportivo japonés, divisé una escena que rozaba la comedia de enredos más absurda de la televisión. Camila se encontraba de pie sobre la acera peatonal, vistiendo un atuendo llamativo y cruzada de brazos con una expresión de triunfo moral evidente. A su lado estaba su primo Lucas, un tipo corpulento que intentaba adoptar una postura intimidante frente a la salida del complejo. El primo Lucas no había llegado a pie al lugar, sino a bordo de un vehículo que vio mejores épocas hace por lo menos 2 décadas. Atravesó su viejo sedán desvencijado y lleno de abolladuras estructurales justo detrás de la línea de salida de mi automóvil deportivo azul. La maniobra fue tan tosca que bloqueó por completo la rampa de evacuación principal del estacionamiento, impidiendo el libre tránsito de cualquier otro usuario. El motor de su cacharro emitía un humo denso de color grisáceo y un traqueteo metálico que delataba una falta absoluta de mantenimiento mecánico básico. Ambos se plantaron en medio de la vía pública con la clara intención de obligarme a bajar del coche para confrontarlos cara a cara. Camila avanzó un par de pasos hacia mi posición, sosteniendo su teléfono celular con la cámara encendida apuntando directamente a mi parabrisas delantero. Comenzó a gritar a viva voz una serie de reclamos sobre cómo yo debía pagar económicamente por haber menospreciado su estatus social ante sus amistades. El primo Lucas asentía con la cabeza de forma pausada, recostándose sobre el capó de su destartalado coche para reforzar la atmósfera de sutil extorsión callejera. Varios empleados de las oficinas vecinas se detuvieron a observar el espectáculo desde los ventanales superiores del edificio corporativo central. La situación era un intento evidente de humillación pública diseñado para quebrantar mi habitual resistencia pacífica y silenciosa. Fiel a mi rol de muro de piedra ante los conflictos, mantuve las ventanillas del automóvil completamente subidas para aislar el ruido exterior. Tampoco cometí el error estratégico de apagar el motor de mi vehículo, permitiendo que la máquina permaneciera lista para avanzar en cualquier instante oportuno. Observé a la conflictiva pareja a través del cristal templado con una mirada desprovista de rabia, sorpresa o cualquier otra manifestación de interés humano. Camila continuaba gesticulando de manera exagerada frente a la lente de su dispositivo móvil, esperando que yo descendiera a discutir sus particulares términos morales. Mi inmovilidad absoluta parecía incrementar la intensidad de sus gritos, los cuales rebotaban inútilmente contra la estructura aislante del coche. Sin realizar un solo movimiento brusco que delatara mis intenciones inmediatas, tomé mi propio teléfono celular del soporte del tablero central del auto. Marqué el número de emergencias de la policía de tránsito local con una parsimonia que desesperaría a cualquiera en una situación convencional de estrés.
Reporté con voz clara y pausada la presencia de un vehículo civil obstruyendo por completo la rampa de salida de una propiedad privada empresarial. Detallé las placas de circulación del viejo sedán de Lucas y la actitud sospechosa de sus ocupantes en la vía de circulación pública. El operador de la central me confirmó que una unidad de supervisión vial se encontraba patrullando las avenidas aledañas a nuestra ubicación. Lo que siguió a continuación fue una demostración perfecta de cómo el exceso de confianza de la contraparte acelera su propio desastre financiero inmediato. En menos de 10 minutos, el ulular de una sirena policial interrumpió el monólogo dramático que Camila sostenía frente a su cámara digital encendida. Una patrulla de tránsito y un camión de remolque municipal aparecieron doblando la esquina de la manzana con las luces intermitentes encendidas de gala. 2 oficiales descendieron del vehículo oficial con sus libretas de infracciones en la mano, acercándose de inmediato al punto geográfico del conflicto civil. La expresión de Camila cambió instantáneamente de la indignación moral a una profunda confusión burocrática ante la presencia de la autoridad estatal. Los agentes de tránsito le solicitaron al primo Lucas que presentara de inmediato la documentación correspondiente de su vehículo motorizado de uso civil. El joven comenzó a buscar de manera caótica en la guantera de su sedán, extrayendo papeles viejos y recibos arrugados de fechas bastante antiguas. Tras una breve verificación en el sistema digital de la policía, los oficiales descubrieron que el coche carecía del seguro obligatorio contra accidentes. En nuestra ciudad, circular sin esta cobertura legal constituye una infracción grave que amerita la retención e inmovilización inmediata de la unidad de transporte. El oficial mayor le hizo una seña al operador de la grúa para que procediera con el protocolo de enganche. El conductor del camión de remolque maniobró con una rapidez asombrosa, deslizando las cadenas metálicas bajo el chasis oxidado del sedán de Lucas. El primo intentó protestar de forma verbal, argumentando que solo estaban resolviendo un asunto familiar de carácter urgente en la vía pública de la ciudad. Los oficiales de tránsito ignoraron sus reclamos coloniales, recordándole de manera estricta que las leyes viales se aplican por igual a todos los ciudadanos. Camila observaba la escena con los ojos desorbitados, bajando lentamente el teléfono celular con el que pretendía documentar mi supuesta humillación financiera. Su trampa moral se había convertido en un problema legal de consecuencias inmediatas para su propio núcleo familiar cercano. En un abrir y cerrar de ojos, la parte delantera del viejo coche fue levantada del suelo por el mecanismo hidráulico de la grúa. El escape del cacharro soltó un último suspiro de humo negro antes de quedar completamente suspendido en el aire de la tarde laboral. El primo Lucas se llevó las manos a la cabeza al darse cuenta del costo económico que implicaría recuperar su vehículo del depósito municipal. Camila intentó apelar a la sensibilidad de los agentes viales, utilizando su clásico tono de víctima de las circunstancias institucionales de la sociedad. Sin embargo, los oficiales de policía continuaron llenando los formularios oficiales sobre el capó de la patrulla sin prestarle la menor atención. Una vez que la grúa despejó por completo el espacio de la rampa de salida, el oficial me hizo una señal con la mano. Enganché la primera marcha de mi transmisión manual y avancé en línea recta con una suavidad milimétrica impecable en medio de la rampa. Pasé a escasos centímetros de donde la contraparte y su pariente contemplaban el vacío dejado por su único medio de transporte disponible esa tarde. Sus bocas permanecían abiertas en un gesto de incredulidad absoluta que justificaba perfectamente mis 4 años de comer arroz con atún en silencio. No detuve la marcha ni reduje la velocidad para disfrutar de su derrota, manteniendo el rumbo fijo hacia la avenida principal de la ciudad. Mientras me alejaba por el espejo retrovisor, pude ver cómo el camión de remolque se enfilaba hacia el depósito municipal con el sedán. Camila caminaba detrás de la grúa dando pisotones de rabia sobre la acera de asfalto caliente, agitando los brazos de forma inútil ante la ley. Esta escena representaba el resultado directo de su obsesión por forzar confrontaciones en lugares donde las normas civiles imperan sobre los caprichos individuales. Su plan de obligarme a pagar por su estatus social había terminado costándole una cuantiosa multa de tránsito a su propio aliado familiar en la calle. La causalidad de sus actos comenzaba a manifestarse de una forma sumamente destructiva para su entorno más cercano y solidario. Llegué a mi domicilio sin mayores contratiempos mecánicos, estacioné mi coche en su lugar asignado y subí a preparar la cena de la semana. La jornada me había demostrado que el apego estricto a la indiferencia legal era la mejor arma contra la indignación moral sin fundamentos reales. La contraparte se encontraba ahora en una posición de clara desventaja logística y económica debido a su propia impericia estratégica en el asfalto urbano. Sin embargo, la mirada de odio absoluto que Camila me lanzó antes de que avanzara sugería que la obsesión distaba mucho de haber concluido. La amenaza seguía latente en el horizonte cercano, pero yo disponía de un vehículo impecable y de toda la paciencia del mundo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: el primo Lucas intentó jugar al guardaespaldas de telenovela barata y terminó pagando el precio de su propia irresponsabilidad vehicular en la calle. Bloquear una rampa corporativa con un coche sin seguro obligatorio es el nivel máximo de la incompetencia logística familiar. Respuesta de OP:
El servicio de grúas municipales de la ciudad demostró una eficiencia inusualmente alta durante esa tarde, en particular del incidente vehicular en la rampa. Mi única intervención consistió en solicitar el estricto cumplimiento de las normas de estacionamiento vigentes en la vía pública comercial del sector. Usuario Anónimo 2 dice: ha puesto una buena suma a que la filmación en vivo que Camila estaba haciendo se interrumpió de forma abrupta en cuanto apareció el camión de remolque municipal. Debe ser sumamente vergonzoso transmitir para tus amigas cómo se llevan el coche de tu familia al corralón por infracciones. Respuesta de OP: ese material digital específico nunca llegó a publicarse en ninguna de sus redes sociales por razones obvias de orgullo y preservación de la imagen familiar. Yo mantengo una total indiferencia hacia el contenido que decidan generar o borrar en sus plataformas personales de comunicación digital. Actualización 3. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización y el conflicto se trasladó de mi entorno laboral hacia mis momentos de esparcimiento de los sábados. Todo iba bien en mi fin de semana mientras me disponía a almorzar de manera tranquila en la zona de terrazas del centro comercial. Había seleccionado una mesa exterior que me permitía vigilar visualmente el área de estacionamiento donde reposaba mi coche deportivo japonés de forma segura. Disfrutaba de un almuerzo ligero y del clima templado de la tarde, convencido de que los problemas logísticos de la contraparte la mantendrían alejada. No obstante, el silencio de la plaza duró muy poco tiempo antes de que un rugido de motor ajeno rompiera la paz circundante. Un costoso convertible de color rojo brillante irrumpió en el circuito vial de la plaza comercial ejecutando maniobras ruidosas e innecesarias entre peatones. El conductor aceleraba de forma abrupta para generar explosiones en el tubo de escape que llamaran la atención de todas las personas presentes allí. Al girar el vehículo hacia la zona de terrazas, distinguí perfectamente a Camila detrás del volante portando unas gafas de sol de marca. Las maniobras toscas y la falta de fluidez en la conducción delataban de inmediato que se trataba de un automóvil alquilado para la ocasión. Su desesperación por captar mi atención era tan evidente que varios comensales de las mesas vecinas comenzaron a murmurar sobre el espectáculo. Camila detuvo el vistoso convertible en un cajón de estacionamiento situado a escasos metros de la mesa exterior donde yo me encontraba sentado. Sin descender del coche descapotable, comenzó a hablar en un tono de voz de gran volumen por su teléfono celular conectado al sistema. El contenido de su conversación simulada giraba enteramente en torno a lo maravilloso que resultaba salir con hombres verdaderamente prósperos de la sociedad. Hacía énfasis constante en los lujos materiales y los viajes espontáneos que ahora formaban parte de su supuesta nueva realidad sentimental cotidiana. Todo el discurso estaba fríamente diseñado para generar una reacción de celos o inferioridad en mi estructura emocional de piedra impenetrable. Fiel a mi naturaleza inmutable ante las provocaciones, mantuve mi postura erguida en la silla de metal sin otorgarle validación visual alguna. Continué masticando mi comida con una lentitud deliberada, concentrando mi atención exclusivamente en el sabor del plato que había pagado con mi dinero. Mis ojos jamás se desviaron hacia el convertible rojo ni hacia los gestos teatrales que ella realizaba para la concurrencia del centro. Esta total apatía por mi parte parecía incrementar la irritación interna de la contraparte, cuyas frases telefónicas se volvían cada vez más agresivas. Su estrategia de demostración de estatus moral estaba fracasando rotundamente ante un muro que se negaba a participar en su juego de apariencias. Al notar que su monólogo telefónico de alta gama no lograba que yo despegara la mirada de mi plato, decidió elevar la apuesta. Cortó la llamada simulada, encendió nuevamente el potente motor del convertible y colocó la marcha en reversa con un movimiento sumamente brusco. Su intención evidente era realizar una maniobra de reacomodo vehicular para situar la parte trasera de su coche a milímetros de mi parachoques. Buscaba forzar un instante de pánico absoluto de mi parte, obligándome a levantarme de la mesa para suplicarle que tuviera cuidado con mi auto. El motor del coche alquilado rugió con fuerza mientras ella aceleraba de manera intermitente para acentuar la supuesta amenaza física sobre mis bienes. En lugar de ceder al pánico o correr hacia el estacionamiento agitando los brazos, permanecí inmóvil sosteniendo mis cubiertos con absoluta firmeza. Sabía que cualquier muestra de preocupación alimentaría su fijación moral y validaría el éxito de su maniobra de intimidación económica en la plaza. Camila comenzó a retroceder el convertible a una velocidad excesiva para las dimensiones del espacio disponible en ese sector del estacionamiento comercial. Durante todo el trayecto en reversa, ella mantuvo la mirada fija en mi rostro de reojo a través del espejo retrovisor de su unidad. Esta falta de atención absoluta hacia la trayectoria real del vehículo generó las condiciones perfectas para el desenlace trágico que ocurrió. El plan de intimidación terminó en un desastre mecánico absoluto cuando la contraparte calculó erróneamente los límites físicos de la acera peatonal trasera. Detrás del cajón de estacionamiento se encontraba un enorme volardo de concreto decorativo diseñado específicamente para proteger las mesas exteriores de impactos viales. El convertible rojo impactó de lleno contra la estructura sólida de cemento con un estruendo metálico que resonó en todo el complejo comercial. El golpe destruyó por completo el parachoques trasero del auto de lujo, doblando los tubos de escape y quebrando las costosas calaveras LED.
Una densa nube de vapor comenzó a salir de los componentes mecánicos inferiores debido a la violencia de la colisión trasera. El silencio que siguió al impacto fue sepulcral en toda la terraza de restaurantes del centro comercial, rompiéndose únicamente por la alarma del coche. Camila se quedó estática en el asiento del conductor, con las manos aferradas al volante y una expresión de horror absoluto en el rostro. Las gafas de sol se le habían deslizado hacia la punta de la nariz, revelando unos ojos desorbitados ante la magnitud del daño. Los transeúntes se detuvieron a observar el desastre, señalando el parachoques destrozado del convertible con gestos de incredulidad y burla social contenida. Su intento de provocarme un daño emocional había resultado en la destrucción física de una propiedad que no le pertenecía en lo absoluto. Yo deposité el tenedor y el cuchillo sobre el plato vacío con la misma tranquilidad con la que inicié mi almuerzo de sábado. Observé los daños estructurales del convertible rojo desde mi posición asentada, confirmando que mi coche deportivo japonés no había sufrido ningún rasguño superficial. El volardo de concreto decorativo había cumplido su función arquitectónica de protección con una perfección matemática verdaderamente admirable durante todo el incidente. Camila descendió del habitáculo con las piernas temblorosas, contemplando las piezas de fibra de carbono esparcidas sobre el asfalto caliente del estacionamiento. Su postura de indignada moral se derrumbó por completo, sustituida por el pánico financiero latente que implica dañar un bien de lujo. La contraparte buscó desesperadamente mi mirada en busca de alguna palabra de consuelo, de reclamo o de asistencia logística ante la costosa emergencia. Yo simplemente saqué un pañuelo de papel, limpié la comisura de mis labios con movimientos pausados y llamé al camarero de la terraza. Solicité la cuenta final del consumo, pagué el importe correspondiente en efectivo y dejé una propina adecuada por el servicio recibido en mesa. En ningún momento realicé un solo gesto de burla explícita ni emití comentario alguno sobre el estado del vehículo convertible rojo dañado. Mi indiferencia absoluta seguía siendo el castigo más severo para alguien que dependía enteramente de la atención ajena para sostener su valía. Me levanté de la silla, acomodé mi chaqueta y caminé con paso firme hacia el lado opuesto del estacionamiento de la plaza comercial. Subí a mi coche deportivo japonés, cuyo interior conservaba intacto ese aroma a vehículo nuevo que tanto me costó conseguir con mi esfuerzo. Encendí el motor de arranque de manera ordinaria, permitiendo que los sistemas electrónicos completaran su ciclo de verificación de rutina antes de avanzar. Al salir del cajón de estacionamiento, pasé junto al convertible destrozado, donde Camila intentaba comunicarse frenéticamente con la agencia de arrendamiento vehicular. El contraste entre la paz de mi cabina y el caos de su situación financiera era una lección de pura causalidad natural. El regreso a mi departamento transcurrió bajo una atmósfera de absoluta tranquilidad musical en la radio de mi coche deportivo nuevo de fábrica. La contraparte había demostrado que su obsesión por demostrar una falsa prosperidad moral la empujaba a cometer errores económicos de una gravedad irreversible. Sabía perfectamente que los contratos de alquiler de vehículos de lujo poseen cláusulas sumamente estrictas con deducibles que pueden arruinar a cualquiera. La consecuencia inmediata de su autosabotaje conductual estaba por manifestarse en las oficinas legales de la compañía de seguros del complejo comercial. Sin embargo, presentía que su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos generaría un último intento de arrastrarme a su abismo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el volardo de concreto decorativo del centro comercial hizo un trabajo de protección perimetral mucho más eficiente que cualquier alarma de seguridad electrónica del mercado automotriz actual. Hay que aplaudir a los ingenieros civiles que diseñaron ese mobiliario urbano tan sólido y resistente a los impactos viales de los conductores desesperados. Respuesta de OP. El concreto utilizado en la infraestructura de esa plaza comercial específica está diseñado técnicamente para soportar impactos de vehículos pesados sin sufrir deformaciones estructurales significativas. La solidez del mobiliario urbano cumplió con su propósito normativo de salvaguardar la integridad física de los clientes de la terraza exterior del recinto comercial. Usuario anónimo 2 dice, alquilar un automóvil deportivo convertible de lujo únicamente para intentar generar celos artificiales en tu ex, sin saber calcular las dimensiones espaciales de la unidad, es una garantía de ruina financiera inmediata. Las pólizas de seguro de esas agencias arrendadoras no perdonan este tipo de negligencias de manejo en los estacionamientos. Respuesta de OP. Las pólizas de deducible para esa marca y modelo específico de convertible importado suelen poseer montos extremadamente elevados en el mercado local de seguros. Los daños visibles en la sección trasera de la carrocería requerirán piezas de importación cuyo costo de traslado suele superar el presupuesto ordinario de cualquier ciudadano de la ciudad. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última actualización y el drama de Camila alcanzó su inevitable conclusión formal dentro del sistema de justicia civil de nuestra jurisdicción. Todo iba bien en mi rutina ordinaria hasta que el servicio de mensajería de los juzgados locales se presentó en la puerta de mi departamento residencial. Me entregaron una citación judicial formal donde se me notificaba una demanda civil interpuesta en mi contra por la representación legal de Camila.
En el documento se me exigía el pago del costo total de la reparación del convertible rojo chocado en el establecimiento comercial. El argumento legal de la contraparte sostenía de manera ridícula que mi supuesta mirada intimidante y hostil la había desestabilizado emocionalmente al volante. Al leer los términos de la demanda en mi sala, no pude evitar esbozar una ligera sonrisa ante el nivel de distorsión de la realidad que presentaba el texto. Resultaba asombroso cómo la indignación moral podía llevar a una persona a culpar a la física visual de un accidente provocado por su propia impericia de manejo. Guardé el documento en mi maletín, contacté a un abogado de confianza y me dispuse a enfrentar el proceso con la misma frialdad administrativa de siempre. No realicé llamadas telefónicas a Camila ni intenté buscar un acuerdo extrajudicial que detuviera la realización de la audiencia programada en el tribunal local. Mi estrategia continuaba siendo la de un muro de piedra inalterable ante los ataques externos de su entorno despechado. El día de la audiencia civil nos encontramos en la sala del juzgado frente al magistrado encargado de resolver la disputa de daños materiales de la plaza. Camila se encontraba sentada junto a su defensor, adoptando un semblante compungido que intentaba reflejar el estatus de víctima de un supuesto maltrato psicológico de mi parte. Por mi parte, permanecí sentado de forma recta, vistiendo un traje formal y manteniendo mis manos apoyadas sobre la mesa de madera del recinto judicial. Mi abogado presentó como prueba principal una solicitud formal para revisar los vídeos del sistema de seguridad de circuito cerrado del centro comercial de ese sábado. El juez aceptó la moción y ordenó la proyección inmediata de las grabaciones de las cámaras exteriores en la pantalla de la sala. Las imágenes reproducidas en la pantalla del tribunal mostraron con una nitidez digital absoluta el desarrollo cronológico exacto de los eventos del choque en la terraza. En el vídeo se observaba con total claridad cómo yo permanecía sentado consumiendo mis alimentos sin realizar un solo movimiento de cabeza hacia el estacionamiento exterior. Mi rostro y mi cuerpo se mantuvieron orientados exclusivamente hacia mi plato de comida durante todo el tiempo que duró el espectáculo vehicular de la contraparte. El vídeo también documentó la maniobra errática en reversa de Camila y cómo mantenía la mirada fija en el retrovisor en lugar de observar el obstáculo. La evidencia visual destruyó por completo la narrativa de la supuesta intimidación gestual que ella había jurado ante las autoridades pertinentes. El juez revisó las secuencias de vídeo en 2 ocasiones adicionales, observando la total inmovilidad de mi persona frente a las ruidosas provocaciones del coche rojo. Tras la inspección de la prueba fílmica, el magistrado dictaminó la desestimación inmediata de la demanda civil por carecer de todo fundamento fáctico ejecutable en el caso. El juez señaló de manera severa en su resolución escrita que el accidente fue el resultado exclusivo de la negligencia y la impericia de la conductora demandante. Camila escuchó el veredicto definitivo con el rostro pálido, dándose cuenta de que su estrategia de manipulación institucional había fracasado rotundamente ante los hechos. La sesión judicial se dio por terminada, dejándola con la obligación de cubrir todos los gastos procesales derivados del juicio fallido. Las consecuencias del desastre legal de la contraparte escalaron de forma inmediata hacia el terreno corporativo de la compañía de seguros del vehículo de lujo alquilado. Al descubrir la falsedad manifiesta de su argumento inicial mediante la revisión de las grabaciones del tribunal, la aseguradora tomó cartas en el asunto de forma drástica. La empresa procedió a anular de forma retroactiva la póliza de cobertura por intento deliberado de fraude contractual en un siniestro vial de carácter público. Esta anulación dejó a Camila desprotegida legalmente, asumiendo la responsabilidad económica total y directa por la destrucción del costoso automóvil convertible rojo de la agencia. La empresa de arrendamiento vehicular le notificó el cobro inmediato del valor comercial de mercado de la unidad dañada contra el volardo. Para evitar una sanción penal mayor relacionada con el fraude de seguros y el impago de deudas comerciales, ella se vio obligada a tomar medidas financieras drásticas. La contraparte tuvo que vender de manera apresurada su propio vehículo compacto para cubrir la primera cuota del convenio de pago obligatorio de la arrendadora. Además, su equipo de defensa legal tuvo que negociar un acuerdo financiero sumamente estricto que afectará su economía durante un largo periodo de tiempo. Los términos del convenio estipulan la retención directa de la mitad de su salario mensual neto durante los próximos 5 años de su vida laboral activa. Su obsesión moralista por forzar una reacción en mi persona la había sepultado voluntariamente en una fosa de deudas institucionales. El impacto financiero drenó por completo su capacidad económica para sostener el estilo de vida sofisticado que tanto pretendía exhibir ante la sociedad de la ciudad. El grupo de amigas que antes la alentaba a publicar difamaciones en las redes sociales desapareció de forma mágica en cuestión de pocas semanas de ocurrido el juicio. En cuanto se percataron de que Camila ya no podía costear las salidas a restaurantes caros ni participar en viajes, le dieron la espalda. Su supuesta red de apoyo moral demostró ser tan superficial y sintética como el perfume de vainilla barato que solía impregnar en mis pertenencias automotrices. La contraparte se quedó completamente sola en medio del colapso estructural de su reputación y de sus finanzas personales diarias. Actualmente, el panorama de nuestras vidas ha tomado rumbos completamente opuestos debido a la estricta aplicación de la causalidad y el comportamiento racional en la sociedad.
Yo continúo recorriendo las avenidas principales de la ciudad a bordo de mi coche deportivo japonés impecable, manteniendo el vehículo en un estado excelente. Disfruto plenamente de cada trayecto matutino, deleitándome con el persistente aroma a cuero nuevo que inunda el habitáculo cerrado de la cabina de mi auto. La absoluta paz mental que otorga el silencio se ha convertido en mi compañera de viaje más valiosa en cada ruta que decido emprender los fines de semana. Los 4 años de privaciones alimenticias a base de arroz con atún cobraron un significado de triunfo y estabilidad personal inalterable. La realidad cotidiana de Camila ofrece una imagen mental que ilustra de manera memorable el resultado final de su prolongado y absurdo autosabotaje de estatus. Ahora pasa las tardes calurosas caminando bajo el sol intenso de la avenida central con dirección exacta hacia la parada del transporte público municipal de la zona. Se le puede observar cargando pesadas bolsas de supermercado con ambas manos, avanzando con lentitud sobre las aceras rotas del sector periférico de la ciudad. Sus facciones reflejan una expresión permanente de profunda amargura y resentimiento social que se percibe a varios metros de distancia de su posición física actual. Es un rastro de frustración interna que ningún perfume de vainilla barato del mercado podrá ocultar o disimular ante los transeúntes. El primo Lucas tampoco salió indemne de la situación, debiendo trabajar horas extra para saldar las multas de tránsito acumuladas por su sedán desvencijado en el corralón. La lección del asfalto fue sumamente clara para todos los involucrados en el intento de extorsión moral ejecutado fuera de mis instalaciones laborales de la empresa. La indiferencia absoluta y la confianza en los hechos objetivos demostraron ser las herramientas más contundentes para desarmar las fantasías de superioridad de la contraparte. Yo sigo manteniendo mi rumbo fijo en la vida, acelerando mi motor japonés en las autopistas libres de drama emocional y de manipulaciones sentimentales absurdas. Al final de la jornada, cada persona termina habitando exactamente el escenario que construyó con la coherencia o la incoherencia de sus decisiones.